buenas tardes, queridos almorzantes. Este es un programa más, el programa del día 18 de enero del 2021, y estamos transmitiendo para ustedes en este número más, en esta emisión más del Almuerzo Picante. Por supuesto, están con ustedes nuestros queridos amigos Carlos Gómez Bermejo, el doctor Vivienda Óscar Ruiz Vargas y nuestro querido amigo, el distinguido sociólogo y filósofo del centro urbano, no, de la selva urbana, el mismísimo Sigifredo Rodríguez Coria, quien nos saluda. Y por supuesto, pues vamos a decirles que hoy tenemos muchos temas, entre ellos, pues lo relacionado con esto de las vacunas, el tema de la relación de México con Estados Unidos, luego de lo que pasó con el tema de la divulgación de lo que presentó la DEA como acusación al señor exsecretario Cienfuegos, y hablaremos también del tema de los migrantes y esto que ocurrió el fin de semana en nuestra frontera sur allá en la zona de Guatemala y un grupo de migrantes importantes que vienen desde Honduras. Bueno, esto y más tenemos hoy en el Almuerzo Picante. No le cambie, agárrese que viene un debate interesantísimo. Muy bien, pues ya estamos aquí con ustedes. Como lo comentábamos, bueno, pues empezó allá a correr un rumor así importante. Ya se confirmó en la mañana de que la cantidad de medicinas, mejor dicho, de vacunas que llegarían al país el día de mañana en la remesa acostumbrada de más de 450,000 dosis sería reducida a la mitad. Y se dijo que era por una donación que había dado el presidente a los compañeros, a los paisanos centroamericanos, que les había dicho que no había problema, y hubo una serie de cortes ahí de qué barbaridad, cómo es posible, ya no tenemos y ya está regalando, desde otras cosas hasta, bueno, pues la crítica porque se están vacunando a los servidores de la nación que están en las brigadas. Bueno, pues empecemos con el tema. Yo le pediría a nuestro querido Sigifredo que nos hablara del tema, cómo viene y si ya están listas las dosis también de la vacuna rusa, que también que ustedes habrán enterado, vienen en camino una cantidad importante de estos medicamentos. Adelante, Sigi. Hola Ulises, muy buenos días. Excelente inicio de semana y sí, estamos ya el 18, ya comenzando la segunda parte de enero. Casi uno no lo puede creer, pero cómo vuela el tiempo. Parece que fue ayer apenas cuando empezamos el año. Parece que fue apenas hace 15 días. Y es que así fue, efectivamente, y ha estado movidísimo. 18 días. Hace 18 días. Ha estado movidísimo, sí es ciertamente, y fíjate que lo primero que habría que considerar, me parece, es que en el caso de las famosas vacunas y de si andamos regalando o no andamos regalando las que tenemos, habría que decir que fue una petición justamente pues, de la OMS, de la ONU, en el caso para México. Y yo creo que a diferencia de de las críticas que se están planteando al respecto, habría que hacer una consideración o varias consideraciones. La primera de ellas es, México ha sido extremadamente eficiente en la negociación y diligente a la hora de establecer los convenios para obtener la vacuna. Tan es así entonces que está siendo de los países privilegiados en la recepción de vacunas. Como verán, pues sí, es que las fake news, la falta de comunicación, de información y la tergiversación en esta infodemia que vivimos perennemente, se tergiversan algunos de los datos, ¿no? Entonces, pues lo que ha dicho el presidente de la República en ese sentido es que no habrá una variación. Es decir, que hemos sido o ha sido México tan diligente a la hora de negociar los contratos con las diferentes vacunas y ha conseguido un número realmente importante. Ya lo decías tú, viene Sputnik 5, la polémica vacuna rusa de Putin, de Vladimir Putin, que impulsó. Ese es otro, ¿no? Ese de salud no sabe nada el otro, pero bueno, ni de nada. Bueno, en fin, perdón por el breviario y la interrupción. Viene Cancino también, ya lo había mencionado en el programa anterior, Oscar,
Yo creo que en cuanto se regularice además la producción en Estados Unidos y lo que va a ir para Europa, Moderna también va a tener un lote importante para nuestro país. Habría que analizar todo esto. Ahorita se están haciendo números por lo bajo, con todo y lo que va a tener, o con todo lo que buenamente me parece, y además lo considero muy moral, ético, y además pues es lo que la gente en la sociedad lleva bastante tiempo diciendo con respecto a la solidaridad, al apoyo a los grupos más vulnerables, a los países más pobres, en contra de la desigualdad, la discriminación, y ya ustedes me dirán ahorita pues de todos esos temas, pero el hecho sí es que dijo que, o se aseguró que no habrá una merma en el número de vacunas. Entonces, insisto, los números se están calculando por lo bajo, porque pueden venir todavía mucho más. Hay acuerdos que ya están prospectados. Con los mínimos, es decir, con lo que ya se tiene, se está calculando más o menos como algo así como con 1 millón de dosis, lo que tendríamos más o menos por semana, lo cual sí sería una barbaridad. Ya sabemos, ¿no? Hay que repetirlo. No es nada más el hecho de tener las vacunas, sino eh, la logística para poderlas aplicar, para tener los congeladores, que varios de los estados, eso sí es cierto, no los tienen. Entonces pues están analizando algunos acuerdos, sobre todo con universidades, para tener estos macrocongeladores. Ahora, esta es la primera etapa, porque estamos hablando de Pfizer. Pfizer necesita menos 70 grados, es una barbaridad, son congeladores especiales. Entonces, las universidades que tienen tesis, experimentos, desarrollos en biología, principalmente son los que más cuentan con esa infraestructura, quizá no tan grande, pero bueno, Oye, pues sí, está en un solventando. refrigerador de esos nos podemos congelar para regresar en el año 2500, ¿no? Para hacer criogenia, No, hay Oscar, gente por supuesto. que tiene el corazón tan frío como Carlos Gómez. O unas chelas ahí. Exacto, cómo quedarían, Carlos? Unas chelas bien, pero bien muertas, ¿no? Y las metes un par de segundos y listo, ¿no? Bueno, el caso es que se está calculando que para marzo tengamos el 20% de la población vacunada. Eso implicaría ya el mínimo, me parece, no me hagan mucho caso, vamos a investigar y se los confirmamos el próximo programa. Tendríamos el mínimo para tener algo así como el comienzo de la inmunidad de rebaño. Eso quiere decir que mientras se vayan aplicando, se van a hacer manchas o franjas en la población que van a dificultar el paso de los contagios. Por ejemplo, aunque digan, son bien poquitas ahorita para la población, solamente por justicia, ¿no? Pues sí, por justicia, pero también es estratégico que la población que está combatiendo al COVID en el primer frente lo tenga. Eso va haciendo en la población cortes, va haciendo franjas o manchas que van dificultando, van generando problema. Eso ya de por sí es una especie de inmunidad de rebaño. Si llegamos al 20% para marzo, tendremos, dijo Gatell, se reduciría 80% la mortalidad. Quiere decir que si estamos teniendo algo así, una friolera como de 16,000 contagios, estaríamos teniendo 20, ¿no? Perdón, 2,000 más o menos. Y además eso ya se vuelve exponencial. No sé si me explico. Entonces sí va sumando. Así que durante el año creo que como ya lo vimos con el doctor Alfonso Vargas, en el mundo ya está calculada, ya los economistas, las macroeconomías ya tienen calculado este proceso que va a ser, ¿cómo decirlo?, evolutivo y progresivo para la recuperación, para generar sus inversiones, para las exportaciones, y para la reactivación de Exacto, los mercados internos. Muy bien. A ver, Carlos, ¿y cómo la ves en el tema de la solidaridad internacional? Esta crítica que parecía de verdad desproporcionada, le van a dar a los centroamericanos en medio, por supuesto, de la protesta que ahorita vamos a platicar, o más que la protesta de la caravana de migrantes que salió de Honduras. Cuéntanos, mi querido amigo. Sí, gracias, maestro Sigui, Oscar. Excelente inicio de semana. Sí, es propicio poner esto en esta naturaleza por la dimensión de la tragedia humana que es la migración centroamericana histórica, ¿no? Los países en esto que se ha dado a llamar el Triángulo Dorado, ¿no? Honduras, Guatemala y El Salvador.
es el éxodo que que han tenido ellos históricamente, es una tragedia. Déjenme le bajo al ruido, lo que estoy escuchando así. Está bien, no te preocupes. Es que es mi regalo de Reyes. Isaac me regaló la Alexa. Entonces, Eco, bájale. Órale, hace más caso que tú. Sí, de madre. Qué bien. Entonces, dada la disparidad histórica que el neoliberalismo ha acrecentado y la polarización del ingreso dentro de las fronteras nacionales y también allende las fronteras entre países considerados ricos y países considerados pobres, no todos tienen la misma capacidad adquisitiva. Lo mismo en los países, no toda la población tiene la misma capacidad de consumo ni de adquisición. Es por eso que el secretario general de Naciones Unidas lanzó una convocatoria que no es vinculatoria, no es a fuerza, a final de cuentas uno se adhiere quien tenga las condiciones, las ganas, la solidaridad, el altruismo, no nomás la buena ondita, ¿no? De hacerlo. Y en este caso, ante lo que ya habías planteado de que México ha garantizado un número determinado de vacunas, que tiene contratos con estas empresas para el suministro de las mismas, dentro de la estrategia que todavía sigue siendo un tanto complicada de explicar por parte de las autoridades, la estrategia de vacunación, se tomó la decisión de precisamente sumarse a esta convocatoria de Naciones Unidas y que ya se tiene un colchón y se tiene un convenio con las empresas distribuidoras de la vacuna para ceder cierta parte de esta producción a aquellos países que, por las razones que gustes y mandes, que están en guerra, que tienen gobiernos dictatoriales, que ni siquiera están en el mapa, que tienen y que históricamente han tenido una posición económica complicada y que no tengan acceso a la misma, ¿no? En este sentido, entonces, habla bien de una política exterior y más ahora que se insistió y que con todas las diferencias que podamos tener Juanra y yo, me refiero a Juan Ramón de la Fuente, ¿no? En el Consejo de Seguridad, en este sentido, el estar sentado en esa mesa implica también responsabilidades en la toma de decisiones de la política mundial, y esta es una. Entonces, si estás en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, no puedes hacerte un lado y tienes que agarrar el toro por los cuernos. Y sí, se me hace bueno que se haya sumado a la propuesta del secretario general. Muy bien. Y tú, Oscar, que también has seguido este tipo de temas, ¿cómo la ves? Digo, me ha parecido... No se alcanza a distinguir ya mucho, mi querido Sigi, de lo que estás presentando. Yo preferiría que pusieras el mosaico donde están los presentadores, si me haces favor. Y que en el caso de Oscar, pues nos comentara lo que desde su perspectiva también ha sido importante al respecto, ya que México en efecto está saliendo como un país que ha estado manejando bien y que es el que tiene el mayor número de vacunaciones ahora sí ya aplicadas. Estaba viendo unas imágenes en la mañana. Ya ven que en el sur está el verano a todo lo que da. Y bueno, en Brasil, como si no pasara nada, a pesar de la cantidad de contagios, igual que vivimos en Acapulco, claro, allá es Ipanema y estas playas preciosas, pero igualito. abarrotadas. Y la gente sintiéndose como que no va a pasar nada. No estamos generando también este efecto. Hoy en la misma ciudad sigue habiendo una serie de problemas graves. No tenemos en muchos lugares la dotación de oxígeno ni de camas suficientes. ¿Cómo la estás viendo, Oscar? Pues, me parece que desde la semana pasada ya está un poquito regresando a la conciencia, a la ciudadanía, a la población de la Ciudad de México. No se ve tanto movimiento en algunos puntos de la ciudad y creo que las medidas vuelven a estar en el dedo del renglón de las prioridades de todos los ciudadanos. Pero quiero referirme básicamente al aspecto internacional, mi buen Ulises Lara, y es en el sentido de que México ha tenido un papel muy interesante desde los paneles, desde el origen del año pasado, cuando se empezaron a negociar las cantidades importantes de vacunas para democratizar en todos los países el acceso a la misma. Ahora creo que con este mensaje... Hasta promovió un acuerdo ante la ONU, ¿no? Es correcto, es correcto. Y ahora, en ese sentido de que se están generando intervalos adecuados, de acuerdo a un programa y un calendario de vacunación a nivel nacional, que también está cumpliendo con los objetivos, me parece que México se posiciona como uno de los países que está haciendo frente de manera eficiente en el aspecto clínico a esta pandemia.
pero lo preocupante es a nivel mundial. Fíjate que nada más se han aplicado 40 millones de dosis de vacunas respecto de las más de 6,000 millones de personas que habitan en el mundo. O sea, es un porcentaje mínimo, sí, infame. Y bueno, aquí tiene algunas otras implicaciones. Recordemos que Pfizer con BioNTech era una de las vacunas que se veían más interesantes para generar efectos en lo inmediato. Y bueno, ahora con el gran retroceso que tuvo en Noruega, con estos 29 decesos de personas de tu edad, mi buen Ulises, de por ahí de los 80, ¿no? no De los manches. 80 años. Por eso Y- yo ya no me hice vikingo. Y bueno, este mismo efecto se generó en otros países como Alemania, Suiza, Bélgica y Estados Unidos. Esto implica que posiciona en el contexto mundial como la mejor vacuna en este momento, nada más y nada menos a la vacuna Sputnik. Y recordemos que Sputnik fue la primera vacuna en suministrarse a nivel mundial en Rusia. Recuerdan, fue la primerita, inclusive estaban en la fase 3 y ya la estaban aplicando. Argentina ahora hace un pedido muy importante de esta vacuna para su país, y México justamente está anunciando también la adquisición de un lote muy importante de esta vacuna. Por otro lado, en Estados Unidos, Norteamérica... De hecho, te interrumpo tantito. Ajá. La noticia en este momento es que ya está autorizado y que llegan cerca de 100,000 mañana o algún número por el estilo ya, de vacunas Sputnik. Justamente faltaba la autorización de esta dependencia gubernamental que se encarga de las autorizaciones de carácter sanitario. Y bueno, el día de hoy, qué bueno que ya nos lo comentas, que ya se liberó. Y bueno, por otra parte, está creciendo el turismo sanitario en el país de Estados Unidos, en el estado de Florida. Ya están acudiendo muchos norteamericanos a Florida, básicamente, a suministrarse esta vacuna. Y seguramente... ¿No es por el Super Bowl? Bueno, puede ser parte de, pero no, desde que los acereros quedaron fuera ya se perdió un poco del Se interés. acabó el interés. Sí, No es cierto. Perdieron ayer los Cafés de Cleveland, Ya por nada de lo cierto, mismo. permítanme la nota al pie, pobres. Sí, O sea, Y Mahomes ya quedó pelas, mano. Ahorita lo platicamos. sí, lo noquearon. Bueno, pero lo único que nos hace generar expectativas son los Bills, ¿no? De Buffalo. No. Ya, orden, mesa. Sigue, Bueno, Oscar. y este turismo sanitario me parece interesante que se esté generando. Aquí es donde vemos uno de los despropósitos, precisamente de democratizar la salud a nivel mundial, y vemos como en el vecino país se está otorgando esta vacuna a quienes más tienen, o a quien tiene el privilegio de poder viajar o los recursos para suministrarla. Situación que no está pasando en México de ninguna manera, porque está llevando en otro orden, y así debería ser en todo el mundo. Creo que estamos siendo un ejemplo para el mundo en el suministro de la vacuna, digan lo que digan. Por supuesto, habrá detractores y lo seguirá habiendo. ¿Es cuánto? Pues fíjense que, digo, a manera de lo que estábamos comentando, en broma o no, pero una de las cosas que ocurrió precisamente ahora que están en los playoffs para la final de lo que se va a hacer el Super Bowl, una de las condiciones es que las personas que querían asistir presencialmente deben de hacerse el análisis al menos 2 días antes, pagar por el mismo, esperar y pagar una cantidad adicional. Es decir, además del precio del boleto y del transporte, lo que quieras, tenías que hacer gastos adicionales y demostrar que no estabas en condiciones de poder contagiar a otros si es que tuvieses el COVID unas horas antes de esto. Esto, en efecto, es una discriminación positiva, dirían algunos, pero al fin y al cabo discriminación. Oye, Ulises, Y ¿pero coincido qué con sucedió? lo que dices bien, Oscar, porque en efecto las poblaciones que pudieran encontrarse en condiciones de poder adquirir la vacuna, en lugar de convertirse, como lo explicaba Sigi, en estas pequeñas manchas que se empiezan a convertir en lo que se le conoce como la inmunidad de rebaño, se van a convertir más bien en islas que iban a ir separando en las ideas, digámoslo, de estas apocalípticas. Uno de los rasgos distintivos es que la mayor parte de las gentes que se salvan de los terribles zombies son los que sí lograron esconderse del virus. Esta lógica perversa, individualista y jodida, Va a ser un tema así como de Aldous Huxley, ¿no? Un mundo feliz, donde las islas se van a dar en el mundo desarrollado y las no islas y todo el contagio se van a dar en los países, pues... Bueno, ahí está, esa es otra de las formas. Aldous Huxley también era bastante moderado en su visión apocalíptica, pero en esta otra, a la que yo me refiero,
¿no? Digo, sí, él tenía la onda de ser más ordenado, había una suerte de estado en el mundo feliz. ¿Te acuerdas que todos tenemos un orden, una estructura y no puedes pasar a otras? En el mundo estamentario que él veía. Así que la selección ya estaba dada desde antes. Y en el caso de lo que me refiero ahora es esta también visión, ¿por qué no decirlo? Muy de la extrema derecha, muy de la lógica neoliberal, de que pues solamente los fuertes sobreviven. Utilizaba la palabra nuestro amigo el buen Vargas al respecto de la adaptación o la capacidad adaptativa de las empresas y hablaba de una suerte de selección natural de las mismas para poderse adaptar y sobrevivir. Bueno, en esa lógica neoliberal, si la llevamos a la visión biológica o a la condición, pues que se salven los que tienen, ¿no? Y a ver qué pueden hacer. Sería de verdad, además de corrupto, de una visión completamente deshumanizada, acabaría por ir contra ellos mismos, porque si algo que puede beneficiar al planeta es que regresemos en las mejores condiciones políticas, condiciones económicas y sociales a la situación en que nos encontrábamos, para que el mercado pueda producirse y pueda consumir. Si las personas no están sanas, no va a haber manera. Si no pueden salir a trabajar, no habrá manera de que se pueda realizar el ciclo propio del capital. Así que pensemos de verdad en que hay que contribuir por todas las vías. Creo que hay un problema serio, ahorita vamos a hablar de él en la Ciudad de México, que es el tema del metro, que sí ha generado otro tipo de riesgo y es el que la gente se ha subido al transporte alternativo, que no acaba de resolver la gran cantidad de personas que tienen que trasladarse de un lugar a otro. También me he dado cuenta, me pasó el sábado, vino a visitar unos amigos de mi hijo a la casa, se perdieron 2 horas, no podían llegar y venían de San Antonio Abad y su casa, acompañado, está por Ciudad Universitaria, no sabían cómo trasladarse, no encontraban el método, unos se fueron a la zona decían, no, pues nos vamos por Municipio Libre, todo esto habló del transporte público y hay una falla, el sistema central neuronal del metro, si se rompe, deja de verdad a la situación de indefensión a muchos ciudadanos que no conocen cómo transportarse y cómo llegar. Entonces, a la vacuna hay que agregar los cuidados, hay que seguirse manteniendo con todos los resguardos. Yo creo, y lo decía bien, sí, bueno, sí puede generar pánico, pero tengamos claridad de que hasta que no nos toque, por lo menos yo no sé, ustedes están muy jóvenes y seguramente podrán recibir la vacuna por ahí de agosto o noviembre, tal vez. Nos pero toca los en el que somos 2023. unos adultos mayores como yo Yo quisiera que me la pusieran ya, por favor. No, todos tenemos esa misión. Y claro, nada más para que se den cuenta también cómo está la maldad, ¿no? En esta idea de los privilegiados deberían de ser primeros. Vieron en los chavos que están asistiendo en las brigadas de las llamadas correcaminos, cuando los vacunaron dijeron que por qué le estaban dando el privilegio a ellos, y yo decía, pero cómo no, si están entregando las vacunas. Pero bueno, en esta lógica individualista que tanto daño ha hecho y ha sido tan mala, pues están estos contenidos. Bueno, pues quisiera ahora pasar, si ustedes están de acuerdo, a este tema que abordé someramente, y ahorita pasamos al del tema de los migrantes, que también abordó más o menos en términos generales el buen camarada Carlos. Pero quisiera pedirte la información, Oscar, de pues de alguna manera las buenas nuevas, de que habrá un nuevo puesto de control central, seguramente mucho mejor al analógico que se tenía y en tiempo más o menos récord. Cuéntanos, compañero. Bueno, pues se ha tenido un avance sorprendente, mi buen Ulises Carlos Sigui, en la cuestión de la estructuración e instalación de un nuevo puesto de control llamado Caseta, y prácticamente lo han hecho en un tiempo récord de una semana. En la madrugada lo concluyeron, justamente ahí en el área de Delicias, donde está el centro neurálgico de operaciones del metro. Y bueno, digamos, es un centro temporal que van a ver cómo va a caminar, y dependiendo de ello ya determinarán si se queda de manera permanente. Pero bueno, a 7 días de generar compromiso se ha cubierto, y han estado trabajando un grupo de técnicos expertos, tanto del transporte colectivo metro como de la CFE. Se logró este primer objetivo, y bueno, lo han señalado en diferentes etapas. Es prácticamente el programa emergente, el centro de telemetría, que este centro de telemetría va a ayudar básicamente a ir monitoreando los tiempos de recorrido y las distancias entre un tren y otro, para evitar cualquier tipo de complicación o de accidente. Ya no van a ser post-its. No. Y que toda madre. Eran lucecitas, y entonces decían, ya se está alcanzando la luz. Eran como los programas, ¿no se acuerdan?
Eran carritos de les Lego. mandé, eran de la época del mismísimo El Santo. Y entonces se prendían así todos. Tu, 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 tu. No eran, El no eran, doctor cajas de Cerebro nos quiere zapatos. contar. no eran bulbos, eran focos incandescentes. Y bueno, también está el programa de modernización definitiva y el nuevo centro, la construcción del nuevo centro de control de trenes, que va a abarcar obviamente a todas las líneas del metro. Y bueno, básicamente este proceso implica que estarán en operación nuevamente los trenes de la línea 1 hacia el día 25 de enero de este mes. La línea 2 Es una semana. Ajá. La línea 2 entrará en operación una semana después, es decir, al día 31 de enero, y 7 días después la línea 3 entrará en operación nuevamente, es decir, por ahí del 7 de febrero. Esto implica que están haciendo tareas titánicas en un tiempo récord, y el problema paralelo, como bien lo señalan, es el hacinamiento en el transporte público. Recordemos que estas 3 líneas convidadas permiten la circulación de cerca o de más de 2 millones de usuarios diariamente. Y bueno, para hacer frente a esta situación, se están poniendo a disposición de la población más de 1,000 vehículos diariamente de diferentes sistemas de transporte. Y entre ellos, obviamente, los que más aportan son las unidades de RTP, con 240 autobuses, más 70 que se sumaron el día de hoy. Está también vehículos del Mexibus, El Y las redes Pasados. de de México, sí, Que están rebasados. 10 articulados van a proporcionar el Metrobús con unidades adicionales, el Capitalbús con 12 unidades adicionales, El Turibús. todo lo que termine en bus. Ajá. El Antrobús. O sea, Estará no mames, aportado. están rebasados. O sea, Y el bus Lightyear. Sí, déjenme comentarles que el periodo de espera en algunos puntos es de 1 minuto para tomar el transporte, pero en otros puntos de la ciudad es de 30 minutos. Uf. Esto implica complicaciones de hacinamiento muy importantes. Y aunque en periodos de fin de semana, como ayer domingo, llegaban más o menos al 70% del cupo de la capacidad del transporte, no es así en los días entre semana. Pues, obviamente en esta lógica va a impactar en el asunto de los contagios en la pandemia y lo veremos reflejado en las próximas semanas. Ulises. Muy bien, pues ahí está. Y ahora yo le pediría, digo, reserva desde luego si alguien quiere hacer algún comentario, pero quisiera pedirle al buen Carlos que nos abundara sobre este tema de los migrantes. Hay una preocupación otra vez en el sentido de si es el más grande de los flujos que ha ocurrido en todo el país y diríamos en todo el mundo de migrantes. Yo creo que es verdad que estamos viviendo un momento superior a las guerras que se vivieron por lo menos en El Salvador y Guatemala. ¿Cómo la estás viendo? Y sobre todo la manera en cómo lo están resolviendo. Las imágenes eran de represión, dirían algunos, y otros de contención. ¿Cómo la viste, mi querido Carlos? Hacían comparaciones hoy en la mañana de lo que había ocurrido hace 2 años, en donde el gobierno guatemalteco francamente te dijo, pásenle, cabrón, no hay pedo, o sea, van, ¿no? Ahí que los atiendan en la siguiente, en la siguiente caseta, cabrón, que es México, ¿no? Pásenle. Vamos, no había pandemia, ¿no? En ese sentido, entonces, el gobierno guatemalteco también tiene ciertas limitaciones en cuanto a estructuras, en cuanto a infraestructura sanitaria, y tener a 7,000 personas, algunos con documentos, algunos no, y sin pruebas de que no estén infectados por el COVID, también metería el gobierno guatemalteco, aunque así tardaran 2 días en cruzar Guatemala, que de donde están ahorita, que es Chiquipulas, a la frontera mexicana son 170 kilómetros, o sea, en media hora lo recorres, ¿no? En carro, obvio, no, me refiero, en 2 días caminando estarían ya tocando las puertas de la frontera nacional, ¿no? Entonces el gobierno guatemalteco ante esta encrucijada dijo, güey, o sea, yo tengo mi propia bronca, estamos rebasadas las instituciones sanitarias, no está en capacidad de atender a 7,000 hondureños en su traspaso por México, en su paso por Guatemala. Y ya se mandó a la Guardia Nacional, es decir, hay indicaciones claras de la administración de López Obrador de que no van a pasar, güey, ¿no? Anteriormente, hace 2 años, pues fue un poco más de contención. Acá ya están parando el flujo hasta de guatemaltecos, no nada más en hondureños. Hay escenas de hoy en la mañana de la Guardia Nacional ahí estacionando las cámaras de tráiler, ¿no? Estas pangas con las que tradicionalmente se cruza el Suchiate, ¿no?
y que no se están, que era un tráfico más o menos natural, cotidiano y tolerado, ya no lo están tolerando. O sea, la indicación es clara. O sea, ni siquiera ya esto que era del día a día entre en estas comunidades ribereñas, el Suchiate, entre Guatemala y México, ya tampoco se está permitiendo ese intercambio, ¿no? Entonces, sí puede ser una crisis de proporciones un poco mayores, y más también porque el gobierno guatemalteco dice que tienen hasta ahorita solamente 21 detectados con COVID, de esos 7,000. ¿Quién sabe cuántos les puedan hacer las pruebas o cuántos presenten síntomas, ¿no? Entonces, aparte de la tragedia humanitaria que es la migración en sí, se puede hacer un foco de un contagiadero con mayúsculo en esta parte. Con que sean esos 27, mi querido Carlos. Exacto. ¿No? Ya tienes para que se te multipliquen rápidamente. A ver, mi querido Sigi, tú que le sabes más o menos, ¿en cuánto tiempo tendrías, si estás hablando de estas proporciones? Dice Carlos 7,000, yo leí 9,000 en la jornada, cualquiera que sea. La verdad es que tengas ya detectados contagiados, la posibilidad de que se puedan seguir contagiando otros va creciendo y va creciendo exponencialmente. Tú que has sido migrante, ¿cómo la ves, mano? Te queremos ver en alguna parte, pero de Europa, de Noruega. Con los pollos allá, para pensar no, que además esa es la otra, que es bueno que lo comentas. Atrás de todo eso, pues sigue viendo altas probabilidades de que haya un manejo de delincuencia organizada para el tráfico de personas, ¿no? Para el gobierno rapidísimo, el gobierno de California dijo que si no se vacunaban a los migrantes, independientemente de su condición migratoria, nunca se iba a parar la pandemia en el estado de California, ¿no? O sea, hablando también de la responsabilidad de un estado en el sentido de vacunar a la población independientemente de su estatus migratorio, ¿no? Además, en Chiapas estamos en verde, o sea, es decir, estamos llegando a una etapa donde realmente sería un desastre, digo, sanitario, humanitario, de toda índole. ¿Cómo la ves, mi Sigi? Pues si se dan cuenta, Ulises, podemos observar muy claramente que los fenómenos humanos son eso, independientemente de los de salud, los sociales, tienen componentes muy parecidos. Así que entonces el hacinamiento, el contacto no salubre entre las personas, genera contagios de distinta índole. Además van caminando sin higiene, ¿no? Digo, no tienen agua, van tocando todo lo que tienen, están transcurriendo mucho tiempo sudando, van pegados, van juntos con otros. Por la necesidad, pero además cuando llegan a cada uno de los lugares donde pueden descansar, pues evidentemente no son espacios que puedas considerar mínimamente adecuados, son espacios cerrados, son espacios en los cuales falta de cultura en la inmigración, falta de oportunidades, pobreza, y un montón de agravantes son los que aquejan a todos estos pobres personas que tienen que buscar estos espacios mejores. Entonces, el contagio de 27, pues bueno, primero lo que me llama la atención de la cifra con los 27, pues es lo que me sumo a lo que plantea Carlos. ¿Cómo le haces para saber que hay más, no? Ese ha sido el problema en todos lados, en las ciudades, en los lugares controlados, en espacios descontrolados como los de los migrantes, imposible. Es decir, por cada 27 vas a tener por lo menos 3 en condiciones normales, más que están contagiados y no lo sabes. Pero en espacios descontrolados es imposible saber cuántos más hay. Entonces sí, claro que va a haber un impacto tremendo y pues esto abona, esto que te decía hace rato con respecto al mundo feliz huxliano, dividido entre la barbarie, la enfermedad, la pobreza, ¿no? Todavía más, ¿no? Creo que la pandemia todavía va a sacar a relucir esas abolladuras del coche neoliberal y todos sus fracasos. Oye, pero de todas maneras habrá que insistirle a la gente que lo peor que podemos hacer es comportarnos verdaderamente como unos segregacionistas, o que resolverlo sería, pues no sé, mandándolos a todos a algún lugar donde puedan quedarse resguardados y morir, tipo campos de concentración o cosa por el estilo. Digo, es verdaderamente preocupante y lamentable. ¿Cómo la ves, Oscar? Digo, porque ahorita no estamos sufriendo esto y alguien diría, oye, y si llega toda esta gente, ha habido este comportamiento de no los dejen pasar, ha habido estas muestras de racismo, pero que también hasta yo lo noté en esta visión de
¿Por qué le van a dar primero a los viejitos de los pueblos? Mejor que se los den a los de aquí, porque ellos para qué, si no. A la gente bonita de las ciudades y que tiene que dar y producción económica. Perdón. Tiene esa actitud de sentirse fifina, es cierto, carnal. Muy solidario en la vida. ¿Cómo la ves, compadre? Pues mira, creo que la caravana actual tiene diferentes componentes relacionados con las 5 caravanas anteriores. De hace 9 meses fue la última. Me refiero de octubre del 2018 a abril del 2019. En este lapso se realizaron 5 caravanas, un éxodo importantísimo de centroamericanos, hermanos centroamericanos, pero la caravana de ahora, de entre 7,000 y 10,000 personas, tiene otras implicaciones. La más importante es la sanitaria. En las caravanas anteriores, en las 5 últimas, recordemos que no estaba implícito este componente sanitario. Ahora sí. Entonces, el gobierno mexicano y seguramente el guatemalteco también tendrán que estar considerando esta situación como una situación